Pues típico partido de primera eliminatoria de ascenso, típico partido también de un campo en unas condiciones muy determinadas, ¿no? En un contexto muy determinado. Creo que hemos entrado bien en el partido, lo hemos entendido cómo era, ¿no? Y al final pues el partido se iba a decidir en esas pequeñas cosas, entre comillas, en este campo, como son las segundas jugadas, como son faltas frontales, centros laterales. Yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? Es importante empezar bien una eliminatoria, es importante sacar un buen resultado, porque eso aumenta tu confianza y tu autoestima, y eso está bien, pero antes de empezar les dije a los jugadores que habían 180 minutos y solo se ha jugado la mitad, ¿no? Entonces, contento por el resultado, contento por la adaptación que hemos tenido al escenario que hoy nos tocaba, pero con cautela porque todo está todavía en el aire. Claro. Claro, yo lo veo claro. Creo que es una jugada donde el jugador que tenemos en la barrera le gana la posición al defensor, y en ese momento creo que se ve un poco precipitado y lo agarra. A ver, una opinión muy subjetiva. No, evidentemente para mí lo ha sido, pero no voy a discutir que haya otra opinión que sea contraria a esa. La respeto perfectamente, porque a lo mejor incluso no ha sido, no lo sé. Sí. Sí, está claro que esto, a no ser que haya un descalabro excesivo, los primeros partidos de promoción no van a ser exageradamente para un equipo. Hay mucha precaución, nadie quiere tirar la eliminatoria en los primeros minutos. Es normal que sea el tanteo de empate, pero sí que hemos sido capaces de, en momentos puntuales, contrarrestar muy bien esos centros laterales, ese juego aéreo, esa capacidad para salir a la contra con Cristian. Hemos hecho muchas cosas interesantes que me parecen que bueno, que si se acaba 0-1 no me parece descabellado, y si se acaba 1-0 tampoco. 70-30, vale, lo acepto, no es algo. Lo que voy a hacer mucho hincapié, desde luego, es que es una eliminatoria de muchos minutos, de muchas cosas, de muchos momentos puntuales. Hoy hemos tenido momentos puntuales donde ellos han apretado, hemos estado muy bien, y ha habido momentos puntuales en el que nosotros hemos sido capaces de meter el penalti, porque primero que te lo pitan y después te lo tienes que meter. Bien, nosotros en casa tenemos esa capacidad para generar, ¿no? Que creo que posiblemente por eso nos dé ese 70. Pero he visto eliminatorias de 70-30 que se han ido para el 30. Así que quiero seguir con esa cautela y esa precaución que creo que es lo más sensato, no es por vender nada extraordinario. ¿Ha habido más un espectáculo en la grada que en el terreno de juego? Posiblemente, el campo da bello, el campo da pie a ello. Está recogido, todo se escucha, y el terreno de juego es un poquito... No da pie a jugar. Para hacer un control tienes que dar 5 toques, y si te aprietan tienes poca capacidad de maniobra. Es muy difícil jugar en este campo. Lo más sensato en este campo es tener buenos lanzadores de balón parado, y tener gente que coja segunda jugada y gente que corra el espacio. Eso es evidente, ¿no? Digamos que es menos vistoso, pero es una parte del fútbol que hay que dominar, ¿no? Y nosotros, sin ser nuestro fuerte, creo que hoy lo hemos hecho bien. Sí, 100%. Esta semana hemos visto muchas cosas de Lontenien, y bueno, sí, prácticamente no nos ha sorprendido, ¿no? Quizás por eso nosotros hemos cambiado un poquito nuestra forma de jugar, nuestra forma de entender el juego. Yo el miedo que tenía era la capacidad de adaptación a una situación distinta a la nuestra habitual, y eso venía motivado porque conocíamos al rival, ¿no? Entiendo que en tercera división, con esta intensidad y este campo,
se puede hacer meterse en promoción, y si asciende, pues también puede hacer una temporada digna, porque da pie a eso, ¿no? A ser un equipo intenso. No me ha sorprendido. Sí, sí. En un principio sí, la suplencia de Carlito viene motivada por esas dos cosas. Una, porque no está al 100%, para nosotros es un jugador importante. Y dos, el terreno de juego no le favorece lo más mínimo a este tipo de jugador, porque su juego es todo lo contrario a lo que hemos visto hoy, ¿no? Su juego es mucho más de posesión, de tener esa capacidad de pausa, y aquí lo iba a tener un poco difícil. Pero creo que lo tendremos para casa. Pero bueno, faltan 7 días, hay entrenamiento, hay gente que lo ha hecho bien en este partido. Igual Carlito tiene que apretar un poquito y ganarse esa titularidad, ¿no? Lo has trabajado toda la semana, ¿no? La primera parte de tu comentario me parece la más acertada. No hemos puesto el mono de trabajo. Es un campo donde hay que dominar fases del juego que son poco vistosas, que son poco vistosas para el aficionado, pero que son igualmente necesarias, ¿no? Y entonces en ese sentido hemos sido un equipo sólido, que era básicamente lo que teníamos que ser en el primer partido de promoción.